Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días. Bien, eh, en el caso del día de hoy, el tema es proceso económico y factores productivos, ¿ok? A ver, vamos a... Un segundo, voy a abrir la parte de proceso económico en mi caso. Y después, la parte de factores, ¿ya? Un segundo. Ya ese material que vas a ver, ya te lo he enviado, por si acaso. Factores productivos. Un segundito. Ya, listo. Oh, gracias, Yanira. Sí, un poquito malito de salud, pero bien, pero bien. Aquí, siempre, pues, los achaques por ahí. Hola, Amanda, ¿qué tal? Está bonita tu imagen. Ya. No, no se preocupen, chicos, ya estoy un poquito mejor. Ya, no se preocupen. Muchas gracias, muy bien. Bien, este, vamos a comenzar con la primera parte, que es el proceso económico. Bien, ¿cuál es la diferencia? Más bien, muchas gracias por notarlo y también por el gesto. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre el proceso económico de los clásicos? Espérate. El proceso económico de los clásicos y el proceso económico de los neoclásicos. Estoy hablando como doctrinas económicas. ¿Mm? Acabo de revisar el prospecto de San Marcos, el último, y no hay cambios, ¿ah? Todo sigue igual, al menos en mi curso de economía, ¿ya? Voy a revisar cívica, no lo he revisado, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los clásicos y los neoclásicos? A ver, ¿habrá alguna diferencia ahí? En que los clásicos, ¿cuántas fases tenía? Correcto, muy bien, Tomás, que los clásicos tenían 4 fases. ¿Ya? Que era la producción, la circulación, la distribución, el consumo. Es más, así definían la economía ellos. Ellos decían que la economía era pues una ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la circulación, la distribución y el consumo. Pero, te contaré, ellos no es que no existiera la inversión, sino que los clásicos como Adam Smith, Robert Malthus, ¿no? David Ricardo, consideraban que la inversión era parte de otra cosa, la inversión era parte pues, de lo que ellos llamaban pues, el desarrollo del capital. Entonces, no podríamos hablar de inversión en ese punto. Ellos, era una línea, es más, era una línea recta, ¿no? Una flecha, vamos a ponerla acá, en donde pues empezaba en la producción y terminaba en la satisfacción de necesidades. Son los neoclásicos los creadores del dibujito que ustedes están viendo en la pantalla, que es pues los diferentes fases, pero tienes a la inversión que permite un nuevo proceso económico. Entonces, no estamos hablando de un círculo, por si acaso. Si permite un nuevo proceso económico, no puede ser la misma producción. Quiere decir que, mira, vamos a hacer este jueguito. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión, pero la inversión no sigue la producción uno,
tendría que ser otra producción, ¿no? Producción 2.1, producción 2.2, producción 2.3, producción 2.4, inversión 2.5 y así, ¿no? ¿No? Producción, circulación, distribución, consumo, inversión, y de nuevo, ¿no? Y después de la inversión será pues la producción 3.1, la circulación 3.2, la distribución 3.3 y así, ¿no? Entonces, por eso se dice que el proceso económico, los neoclásicos, es una espiral. Por ahí me preguntaron si era un ciclo. No, pero el ciclo es, los ciclos económicos siempre van a ser a través del tiempo, ¿ya? Quiere decir que es una, y de solo una variable, ¿no? De solo una variable. Acá no hay una única variable que se desarrolla a través del tiempo. Y en un ciclo económico va a haber una variable que dependa de otra variable. En el caso del PBI a través del tiempo, ¿no? Pero no, no es eso. Acá no ocurre que es el tiempo el factor que interviene. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, ¿ya? El proceso es un conjunto de fases, ¿ya? Conjunto de fases que van a continuar a través de una forma cíclica, ¿no? Una forma, vamos a ponerle espiral mejor, espiral. Bien, ahora, ¿qué te cuento del proceso económico? A ver, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre proceso económico? ¿Cuál es la diferencia entre proceso económico y proceso productivo? A ver, ¿cuál será la diferencia entre proceso económico y proceso productivo? ¿Mm? ¿Cuál será la diferencia entre proceso económico y proceso productivo? Exacto, que el proceso productivo está dentro del proceso económico, en una fase llamada producción. Repito, en una fase llamada producción. No te olvides, el proceso productivo está dentro del proceso económico. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra cosa más podemos hablar acá? Ya, un pequeño truquito. Cuando tú veas en los libros conjunto de fases o etapas que desarrolla la sociedad humana para crear bienes y servicios, esa es la definición de proceso productivo. Esa es la definición de proceso productivo. Si tú le agregas esta frase con el fin de satisfacer necesidades, ahí ya se vuelve proceso económico. ¿Ya? Un datito adicional, ¿ya? Conjunto de fases o etapas que desarrolla la sociedad humana para crear bienes y servicios es el proceso productivo. Se vuelve proceso económico cuando le agregas con el fin de satisfacer necesidades. ¿Ok? Bien, correcto. Bien, hasta ahí. Yo sé que hay alumnitos que no tienen mucha teoría, ¿ya? También sé que hay alumnos que me están escuchando que manejan muy buena teoría y también tengo mis exalumnos que están aquí escuchando. Pero como no todos tienen teoría, yo te he puesto esta PPT con toda la teoría básica, de inicio a fin. Son 44 diapositivas y se incluyen de regalo, porque tiene que tener un regalo siempre, todo viene con un paquete promocional, preguntas de exámenes de admisión. ¿Ok? Entonces, quiero por favor que el alumno o alumna que me está escuchando, tú que siempre estás en duda y diciendo, profesor, esta parte no me acuerdo, no la llevé o no domino economía, tranquilo que leyendo toda esta PPT, una horita de parte de tu lado, de parte tuya, ¿ya? No va a haber ningún problema en resolver, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar haciendo la siguiente pregunta. A ver. La fase del proceso económico que determina el comportamiento de las restantes. Esta es una pregunta muy interesante porque la he visto N veces y la mayoría tiende a confundir. A ver, vamos a ver si existen algunos alumnos que también se confunden con esa pregunta, ¿ya? Vamos a ver, marca tu clave, ¿ya? Marca tu clave, marca tu clave, ¿ya? Hay una gran cantidad de alumnos que tiende a confundirse, ¿no? Pero no te preocupes, eso acaba el día de hoy, ¿ya?
Claro, claro. Mi profe, me da pena estar confundiéndome. No, mejor, 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 mejor para que aprendas más, ¿no? Yo me acuerdo que fallaba un montón en la universidad, pero gracias a lo que fallaba, sabía cuál era mi error, ¿no? Lo importante era participar. Lo importante era participar. Y bueno, yo era muy, muy, muy demasiado metido en lo que es la clase. Bien, la mayoría tiende a confundir que la clave aquí es la inversión, y no es así. La clave es la producción. ¿Por qué? Durante muchos años, ya tú sabes que tu profesor es un poco viejito, ¿ya? Un poquito antiguito, ¿ya? Creo que ya 25 años, yo ya he dicho, ¿no? 30 años me retiro. Faltan 5. Ya mi garganta no tolera mucho estas cosas. Ya, pero quiero llenarme 30 años de cachimbos. Y toda esta promo quiero sacar cachimbos, ¿ah? Ustedes. Quiero recordar mi etapa virtual y tú vas a ser uno de los últimos alumnos que esté virtual ya, porque ya se viene la presencialidad, ojalá. Muy bien. Em, Siempre he tratado de buscar por qué la mayoría marca avión. Marca avión, marca avión, marca avión. Y bueno, creo que ya entendí, porque la mayoría piensa que la pregunta dice, ¿cuál es la fase más importante? Claro, yo creo que la mayoría piensa que la pregunta tiene esta interpretación. Entonces vamos a decir cuál es la fase más importante. ¿Me podrías decir cuál es la fase más importante? Y la respuesta es ninguna. Todas son igual de importantes. No puedes decir que en un proceso económico una de las fases, ¿ya? Es más importante que la otra. Si tú dices que una fase es más importante que la otra, entonces también habrá una que es menos importante. Es como si yo te dijera que en el proceso digestivo, ¿ya? Hay una más importante que otra. No, pues, no hay una más importante ni una menos importante. Recuerda, es un proceso. Y como todo proceso, tiene que tener fases que le permitan existir al proceso. No te olvides, ¿ok? Entonces, la pregunta que se está haciendo aquí, ya también hay otros alumnos que piensan, que marcan la A, o no sé, ¿no? Piensan esto, ¿no? Bueno, he tratado de interpretar a los alumnos, realmente nunca me he sentado con un alumno a decirle, oye, ¿qué piensas de esto? Otro alumno piensa en su cabeza con esta pregunta uno, ¿cuál es la primera fase? Esto también piensa en su cerebro que le están preguntando eso, ¿no? ¿Cuál es la primera fase? Y la primera fase siempre va a ser la producción. La primera fase siempre va a ser la producción. Un favorcito para los que me están escribiendo, ¿me dejan terminar? ¿Ya? Por favor. De ahí los leo. Un favorcito. ¿Ya? ¿Cuál es la primera fase? Es la producción. ¿Y por qué es la producción? Porque antes que exista la inversión, la mayoría piensa que la inversión es eh, hacer un proceso económico. Y no es así. Claro, o sea, mira, si nosotros quisiéramos hablar de mamá que va a comprar pollo, va a comprar arroz y va a comprar verduras para poder cocinar, entonces algunos piensan que eso es inversión, ¿no? Y el error más grande es que la inversión es adquirir medios de producción. Profe, ya pues, el arroz y el pollo no es lo medio de producción, ya, pero uno lo hace la empresa. Ah, verdad, mamá no es empresa. Y la inversión se realiza, ¿ya? Adquiriendo estos medios de producción con el fin de realizar la creación de bienes y servicios. Y yo te pregunto, ¿qué fase fue la primera? La primera obviamente fue la producción, porque el ser humano necesitó de algo llamado capital. Necesitó de algo llamado capital. El capital son herramientas. Entonces el ser humano necesitó algo llamado capital, que son las herramientas. Pero para que existan las herramientas tuvieron que ser creadas. Las herramientas no aparecieron de la nada. Quiere decir que el hombre no dijo, uy, ¿de dónde? Uy, me cayó una herramienta, me cayó un cuchillo, me cayó una lanza, ¿no? Uy, mira, me cayó una onda. No, no pasó eso.
¿entiendes? El ser humano con su ingenio transformó la naturaleza y creó el capital. Y el capital fue necesario para realizar la producción. Pero el capital tuvo que ser producido. Entonces, por eso es que el capital es un factor derivado. ¿Qué significa derivado? Que no existió en la naturaleza. El ser humano lo creó. Repito, el ser humano lo creó. Entonces, la creación es la producción. Por eso siempre la producción históricamente va a ser la primera fase. Y la inversión me va a permitir a mí generar una nueva producción. ¿Me entiendes? Hoy en día, cuando yo estoy produciendo, no digo que estoy invirtiendo. Cuando yo estoy produciendo, no digo que estoy invirtiendo. ¿Estamos? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué está ocurriendo cuando digo que estoy produciendo? Estoy combinando los factores productivos, pero ahora se entiende por inversión como comprar más herramientas, ¿no? ¿Cuándo tú ves que Bonex está invirtiendo? Dime, ¿cuando hace clase todos los días? No. Cuando hace clase todos los días, cuando ves a los profesores dictar, cuando abres tu plataforma de Zoom, cuando la señorita Estela está comenzando ahí a tutorear, eso no es inversión y tú lo sabes. Eso es producción. La inversión es cuando pues el coordinador anuncia que se ha adquirido un local. ¿Me entiendes? Se ha adquirido un local. La inversión anuncia que se ha contratado un Zoom. En lugar de 300 alumnos, se ha contratado el Zoom de 500 alumnos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es inversión. Cuando te dicen que han llegado, han contratado a 10 profesores nuevos. 10 profesores nuevos. Eso es inversión. ¿Me entiendes? Inversión es entregarle a cada profesor herramientas para que él pueda transmitir su clase. Entonces, no te confundas la producción con la inversión. Bien, ahora vamos a explicar qué significa la primera pregunta. Para eso, voy a pedirte que tomes la mayor atención posible. Mira, mira. Tú sabes que existe la producción, sigue la circulación, sigue la distribución, sigue el consumo, ¿ya? O la inversión si lo ponemos en el sentido neoclásico. ¿Ok? Bien. Ahora, yo te pregunto, vamos a hablar de la producción de tamales y vamos a hablar de la producción de autos para que veas la diferencia. Si nosotros hablamos de la producción de tamales, mira por favor, sí o no, que vamos a tener que acomodar todas las fases restantes. ¿Qué significa restante? Si yo hablo de la producción, las restantes son las demás. Es como cuando estás jugando fulbito, te eligen a ti y a los que no han elegido, le dicen los restantes. Es el resto, ¿no? En matemática, el resto significa lo que sobra. Entonces, si yo empiezo con la producción de tamales, sí o no que las restantes fases serán pues la circulación, vamos a tener que hablar del mercado de tamales, que es un mercado específico. Vamos a tener que hablar de la repartición de la riqueza generada por la venta de tamales. Y en el consumo, ¿de qué vamos a hablar? De cómo satisface la necesidad, ya, el adquirir un tamal y comerlo. Y la inversión, de cómo crear más herramientas que me van a permitir hacer más tamales. Entonces, sí o no que yo tengo que elegir el qué producir para que todas las restantes se comporten de esa manera. Ahora, imagínate que voy a cambiar de tamal a auto. Entonces, si yo voy a decir la producción del auto, la circulación del auto sería pues el mercado del auto, los mercados de autos. La distribución sería la repartición de la riqueza una vez logrado vendido los autos. El consumo será la utilización del auto y la inversión será adquirir maquinarias que me permitan ensamblar más autos. Entonces te pregunto, ¿quién tiene que cambiar para que todas las demás fases, las restantes fases,
se acomoden al producto, la producción. Y si yo digo que ahora voy a producir pollito broster, entonces cambia la cosa. Ahora hablemos del mercado de pollo broster, de la distribución de la riqueza de la venta del pollo, del consumo del pollito broster con su mayonesa y de la adquisición de cocinas más grandes para hacer más pollo broster. Y si cambio y digo vestidos, la producción de vestidos acomodará que es la circulación, los mercados de vestidos, la repartición de la riqueza de una vez obtenido el dinero de la venta de vestidos, el uso del vestido y la adquisición de máquinas de coser nuevas que me permitan hacer una nueva producción de vestido. Entonces ahora quiero por favor que leas la pregunta. ¿Cuál de estas fases del proceso económico determina el comportamiento de las otras, de las restantes? Entonces, esta fase determinará cómo actuarán las demás, sea circulación, distribución, el consumo y la inversión. Ahora sí me entendieron. Entonces, el problema del alumno era que no es que no sabía la respuesta a esa pregunta, sino que no entendías qué te preguntaban. Entonces tú en tu mente creaste otra pregunta. No sé si me entiendes. Bien, voy a responder ahora. Creo que ahora, cuando dice a qué se refiere con las restantes, me pregunta Jeremy, creo que ahora sí está entendido. Los restantes, las demás fases, correcto, Amanda. Julio me hace una pregunta por privado, incluso la producción no es necesariamente la primera fase, ya vimos, Julio, que sí, ¿ya? Eh, y ahora te voy a explicar por qué la producción también es la primera fase, ¿ya? Ahora, eso de la primera tiene mucho sentido en esta pregunta de San Marcos. Ahí está. Bien. En el 2015 hicieron la pregunta, ¿qué fase antecede a la distribución? Si yo tengo acá la producción y después la circulación y después la distribución, después el consumo, después la inversión y genero otra producción. Y tú me dices que la distribución, ¿cuál es la fase que antecede? ¿Puedes creer que hay alumnos que no saben qué significa antecede? Antecede significa antes de, antes de. Entonces, si es antes de, yo podría decir que es la circulación, pero no hay clave. Pero también puede decir que es la producción, si hay clave. Pero también podría decir que es la inversión, y si hay clave. También puedo decir que es el consumo, y si hay clave. ¿Me entiendes? Porque todas esas fases que te acabo de mencionar están antes de la distribución. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si tú no sabes que la producción es la primera fase, entonces estarías retrocediendo hacia el consumo. ¿Ok? Porque dice antes de. Y antes de es todas estas. No te están preguntando el inmediato anterior. Si es el inmediato anterior, entonces solo es la circulación y nada más. No hay otra forma. Tampoco te están diciendo cuál es el que antecede más cerca. ¿Me entiendes? Como menciona Amanda. ¿Cuál es el antecedente más cercano de la distribución? Deberían preguntar eso, ¿no crees tú? Ya. Entonces, bueno, este,
Primero vamos a anular una, que es avión, que es una roca, ya que productividad no es una fase. Entonces retrocedo y digo, pero aguanta, que el proceso económico no era una espiral y que esta espiral empezaba en la producción, porque con la inversión creabas otro proceso. Ah, entonces si tú dices antecede, no hay circulación, pero tu única posibilidad es la producción. ¿Por qué? Porque si tú sigues retrocediendo, según tú, no vas a cruzar a la inversión del proceso, vas a cruzar a la inversión de otro proceso económico anterior. ¿Me entiendes? Por eso es que no puede ser inversión aquí. Porque si tú retrocedes y dices inversión, estás hablando de un proceso económico anterior. ¿Dónde empieza tu proceso económico? Aquí, en la producción. ¿Me dejo entender? Ahora, entonces, esto te explica por qué la producción es la primera fase y la inversión no lo es, para el alumno que no lo sabía. ¿Por qué? Aquí te lo digo. Tú que pensabas otra cosa, te regalo eso. Si tú dices que la inversión es la primera fase, entonces voy a ponerla acá. Entonces, ¿qué fase antecede a la distribución? Antecede está la producción y también la inversión, y habrían dos claves, porque dice antecede, y antecede es antes de. No te están diciendo antecede, la que antecede más cercana, ni tampoco te está diciendo la que es inmediato anterior. Entonces, ahí es donde comprobamos una vez más que la inversión no puede ser la primera fase. Pero en cambio, si tú consideras que la producción empieza como primera fase, entonces la pregunta de San Marcos ya tiene lógica. La única que antecede, si no está la circulación, es la producción. Porque si tú retrocedes a inversión o a consumo, imagínate, estas ya pertenecen a un proceso económico anterior. Y no puedes hablar de un proceso económico anterior, tienes que hablar de tu proceso económico. No sé si me entendiste. A ver, por favor. Muy bien. Entonces creo que ha quedado claro muchas cosas que siempre nosotros nos hacemos, esa consulta, cosas elementales que tal vez algunos alumnos no pueden, ¿no? Razonarlo muy rápido, pero ahora yo creo que sí. Vamos a hablar sobre las fases del proceso, la fase del proceso económico. La producción es la creación de bienes y servicios. Como buen estudiante, como futuro sanmarquino que eres, no creo que te pregunten cuál es la fase donde se crean los bienes y servicios. No, sería un insulto para un alumno que se prepara tanto. Yo creo que van a venir de otras formas. Una forma en la que podría venir es en qué fase se usan los factores productivos. O sea, en qué fase se usa en la tierra, en qué fase se usa el trabajo y en qué fase se usa el capital. Para esto, yo te he hecho un pequeño regalo para aquellos alumnos que no saben esto. Yo creo que hay pocos, pero ahí está. Este es un cuadrito en donde están los factores productivos. Míralos. Esta es la historia de cada uno de ellos, la aparición en la producción, por eso sus nombres raros, sus características y la retribución a cada uno. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son los factores clásicos, o sea, los factores más importantes, o los factores que intervienen directamente en la producción,
vienen a ser estos tres. No te olvides nunca que la empresa y el Estado son complementarios. Pero si yo quiero hacer un arroz chaufa, obviamente necesito elementos naturales. Necesito el cocinero y necesito herramientas y productos que me permitan crear ese bien. ¿Me entiendes? Entonces, esos tres me permiten hacer el arroz chaufa. Los factores productivos logran combinarse adecuadamente para poder hacer el arroz chaufa. ¿Ok? ¿Listo? Carlos Hualpa, vamos a llegar a eso. ¿Ya dijo? Espérate un ratito, Carlos. Bueno, entonces, sabiendo eso, sabiendo este cuadrito, por si acaso, no te quiero alarmar, ¿eh? Pero este cuadro tienes que saberlo de memoria. Este cuadro tienes que saberlo de memoria. Si no, no podríamos avanzar. Este cuadro tiene que saberse de memoria. Bien, vamos a continuar. Entonces, una posibilidad de pregunta sería: ¿en qué fase se usan los factores? ¿En qué fase se usa la tierra, el trabajo y el capital? Y es en la producción. Otra forma que te podrían preguntar en el examen es: ¿en cuál de las fases se realiza el valor agregado? Hay que tener mucho cuidado. El valor agregado, que, bueno, en economía tiende a ser valor añadido, ¿ya? Hay algunos alumnos que no saben qué es. Incluso ya dentro de la universidad, el término valor agregado tiene muchas acepciones. El valor agregado es la transformación del recurso que incorpora un nuevo valor al producto. Otra vez, la transformación del recurso que incorpora un nuevo valor al producto. Vamos a suponer una cosa. Si yo tengo madera y tengo una mesa, la mesa siempre me va a valer más que la madera. ¿Por qué? Porque en la mesa de madera encuentro, pues, trabajo humano, encuentro incorporación de capital. Y si ahora quisiera hablar de la mesa y comparar mesas, ¿por qué una mesa es más cara que la otra? Entonces el carpintero me dirá: bueno, una mesa es más cara que la otra porque en la mesa a la que tú te refieres te indica, en esa mesa hay más trabajo, tiene más detallado, tiene más labrado. El carpintero se ha demorado más tiempo en hacer esto, en hacer el detalle. Entonces, la transformación hace que el valor siga incorporándose. ¿Me entiendes? Entonces, tu mamá dice: claro, no es lo mismo freír un huevo y ponerle arroz que hacerte, pues, una chanfainita, ¿no? Que requiere más transformación, ¿no? Que hacer, pues, no sé, un pollo enrollado, que requiere todo un proceso largo de varias etapas. Entonces, el valor agregado es que gracias a tu transformación, el producto se va incrementando de valor a lo que tú llamas precio. ¿Ok? Entonces, si alguien te pregunta en qué fase se da el valor agregado, la respuesta sería en la producción. ¿Ok? No te olvides, el valor agregado es la incorporación de valor ya al producto. Empezamos. A ver, chicos, una consulta, ¿no? Una consulta. Eh, Entre el iPhone 11 y el iPhone 13, ¿por qué se dice que el 13 tiene más valor agregado? ¿Acaso no será porque tiene una transformación específica? O sea, su memoria es mayor, su batería es más resistente, tal vez su cámara es mejor, ¿me entiendes? Entonces, eso significa que ha sido transformado y se le ha incorporado una nueva técnica de producción. Otro error muy grande de los alumnos es que no saben definir tecnología. Tú quieres destruir a un alumno que usa su iPad,
su iPhone 13, y tú le dices, ¿tú eres tecnológico? Y te va a decir, bueno, sí, que no me ves con mi iPad, no me ves con mi lápiz digital, ¿acaso no me ves con mi AirPod, mis audífonos inalámbricos? ¿Me podrías definir tecnología? Y en su cerebro te apuesto que lo primero que va a decir que tecnología es eh, algo avanzado. O sea, ni siquiera tiene. Tecnología se define como una nueva técnica, de ahí el nombre, tecnología, el estudio de las técnicas de producción. Si esas técnicas o conocimientos van mejorando con el tiempo, esas técnicas y conocimientos van mejorando con el tiempo, se dice que la tecnología está avanzando. Entonces, si yo regreso con una técnica diferente de producir, imagínate, soy panadero y he encontrado una forma para que el, el, el pan no hacerlo en 1 hora, sino en 45 minutos. Sí o no que habré incorporado una técnica que me permite producir más y en menor tiempo. Entonces, ¿qué habré incorporado a la producción? Tecnología. Y aquí no estamos hablando de iPhone, estamos hablando de nuevas técnicas. Si un agricultor reduce en 1 hora el tiempo de cosecha con una nueva técnica, estás agregando tecnología. ¿Me entiendes? La tecnología entonces es aquel conocimiento, ¿ya?, que te permite aumentar la producción, reducir los costos. Es aquel conocimiento de una nueva técnica que te permita aumentar la producción, reducir los costos. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez nunca te has preguntado esto? Oye, me encantaría saber una forma de cómo estudiar más en menor tiempo. ¿Nunca te has preguntado eso? De cómo estudiar más en menor tiempo. Si es que alguien lo supiera, esa técnica, esa técnica es tecnología y obviamente no la va a compartir contigo. Te la puede vender. ¿Me entiendes? Entonces, eso es tecnología. Hay que asumir bien el concepto de tecnología. Eh, Jerry, Jerry nos hace una expresión muy interesante. Profe, entonces está mal cuando dicen los niños de hoy en día que son más tecnológicos que antes. En todo caso, Jerry, acuérdate que las palabras económicas, la mayoría las usa de la forma que les dé la gana. De la forma que les dé la gana. Porque incluso hay personas mayores que cuando me conocen y yo les digo que yo soy economista, y me dicen, ah, tú economizas, ah, entonces debes tener dinero. Las personas siempre van a utilizar las palabras económicas de la forma que les dé la gana. Siempre, siempre. Acuérdate ayer. Solamente los privilegiados como ustedes, que han tenido clases de economía, saben que economizar no es guardar dinero. Pero esto es lo único que pueden entender el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir la frase cuando los niños de hoy son más tecnológicos que antes? Podríamos decirlo que los niños de hoy utilizan juguetes o herramientas que poseen más tecnología que los juguetes y herramientas de antes. ¿Y qué significa que poseen más tecnología? Que en el momento de su producción tuvieron mecanismos y formas para que sea más reducido el tiempo y en una mayor cantidad.
y que al momento de la presentación del producto se reduce el tamaño, se incrementa la satisfacción del consumidor, etcétera. Por ejemplo, a mí me da mucha cólera que yo me compré mi laptop, invertí mucho, cuando me dura la batería pues unas 4 horas, unas 6 horas como máximo. Y me da rabia, ¿no? Porque es una de las computadoras, digamos, más caritas. Y de la nada, Apple saca su computadora, su laptop, con una batería de 10 horas, uso constante, como el que hago yo. Entonces yo digo, ¿qué miércoles? El otro tiene más tecnología. Claro, ¿qué significa que tenga más tecnología? Que hay algún sujeto, hay algún ser humano que tiene un conocimiento de cómo hacer que la batería dure más. De ahí vamos al ejemplo que te dije, que te gustaría demasiado saber cómo estudiar más en menor tiempo. Igual, hay un sujeto que tiene ese conocimiento que lo ha plasmado en objetos, ¿no? Pueden ser chips, lo que tú quieras. Puede ser una tela, puede ser un vestido o puede ser un servicio. Entonces lo ha plasmado y eso complace más al que utiliza el producto. Bueno, creo que ya me quedé demasiado tiempo explicando. No sé si quedó claro. Ya, listo. Siempre tratemos de usar un lenguaje lo más correcto posible, lo más técnico posible. Eh, Recuerda que yo no hablo así cuando estoy en un partido, yo no hablo así cuando estoy viendo a mi equipo jugar, yo no hablo así cuando un ratero me está robando el celular. O sea, recuerda que también tienes que tener un lenguaje, vamos a ponerlo así, técnico al momento de estudiar, al momento de exponer, ¿ok? Bien, también podemos decir que la producción lo dirige y administra la empresa. Claro. El empresario es el que dirige toda la producción. Ahora, mi pregunta es, si el empresario es el que administra la producción, dime, ¿es su entera responsabilidad el resultado de la producción o no? Claro, si el empresario te dice, bueno, el negocio fracasó porque ah, estábamos ubicados mal en un lugar que no se lograba vender, yo te hago una pregunta. ¿Y quién eligió el lugar de venta? ¿Mm? ¿Quién eligió el lugar de venta? Ah, entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de esto, el empresario es el que tiene la responsabilidad total. Si el empresario te dice, no, es que mi empresa quebró porque los trabajadores no eran buenos, ¿tú qué pregunta te harías? ¿Qué pregunta te harías tú? Claro. ¿Y quién los contrató, no? Excelente. ¿Y quién los contrató? Muy bien. Qué buena. Claro, obviamente, obviamente, obviamente. Entonces, el administrador y el que dirige la producción siempre será el empresario. Bien, sigo. Vamos ahora a la circulación. La circulación, la gran mayoría de alumnos piensa esto, es el traslado de bienes de empresas a familias. Y no es que está mala, está muy bien. Yo te apuesto que tú vienes de otra academia, de otro profesor, que te enseñó así, ¿no? Vamos a poner los agentes económicos, que son las empresas y que son las familias, en donde las empresas le entregan a las familias bienes y servicios.
Y las familias le entregan a las empresas dinero. ¿Qué se forma cuando existe eso? ¿Qué nace cuando ocurre este intercambio indirecto? No directo, ¿eh? Es indirecto. Un mercado. Claro, un mercado. Un mercado en ese caso de bienes y servicios. Un mercado de bienes y servicios. Entonces yo te hago esta pregunta. A ver si me captas. ¿El mercado es un lugar? No, ¿verdad? Es una acción. Es una acción de intercambio. Por ejemplo, piensa en Bonex. ¿Cuántos de ustedes no conocen el local de Bonex? Ah, mira. Nunca has ido a Bonex. Sin embargo, dices que estudias en Bonex, pero nunca has pisado el local. Ni siquiera has entrado a un salón. Entonces, pero sin embargo, sí estás en la academia. Entonces, profesor, ¿cómo se puede explicar eso? Claro, que el mercado no es un lugar físico. ¿Me entiendes? Tú estás recibiendo educación y estás entregando tu dinero y estás recibiendo educación. Hay un mercado. Entonces, el mercado no tiene que ser necesariamente un lugar físico. Estás participando en el mercado de bonos sin haber conocido el lugar físico, ni la caja, ni al dueño, incluso ni a los profesores. Hay algunos que ni siquiera conocen los profesores, no saben, pensarán pues que, pucha, que tal profesor debe ser gordito, flaquito, chato, alto, ¿no? No sé, te asombra. Profe, ¿tan chiquito es usted? Profe, tan grandote es usted, o sea, ¿me entiende? Entonces, los mercados, los mercados son pues las acciones de compra y venta, nada más. Ahora, ¿qué dicen del mercado? El mercado te permite determinar el precio. Profe, no entiendo. ¿Y cómo un mercado te va a permitir determinar el precio? Por esto, pues miren, ¿qué pasa si las personas quieren comprar más? Ah, obvio, el precio va a subir, pe profe. Y si ya no quieren comprar, el precio va a bajar, pe profe. Y si los vendedores ya no quieren ofrecer, ah, el precio sube. Claro, acuérdense los chistris, profe. Menos oferta, caramba, eran pedidos, ¿no? Yo pagaba el cuádruple para tenerlos. Ah, pero ahora ya volvieron a ser eh, permitidos para la venta. Ah, no, profe, ahora ya el precio bajó. Entonces te pregunto, la demanda y la oferta son los que permiten realizar la determinación del precio, ¿no? ¿Y qué cosa es la demanda y la oferta? ¿Acaso no es el mercado? Ah, ¿verdad, no? Entonces el mercado determina los precios o no. Mm, bien, eso a ti te enseñaron. Repito, esto a ti te enseñaron que era la circulación. Pero lo que tal vez no te enseñaron, y digo tal vez, me enfoco en el tal vez, es que también hay otra circulación. ¿Qué? Sí, ¿cómo, profe? La circulación de esta forma. Aquí tengo las empresas y aquí tengo las familias. Y las familias les entregan algo a las empresas. Correcto, muy bien. Los factores productivos. En otras palabras, tu papá entrega factores. Imagínate que papá tuviera un auto que no utiliza. Se lo da a alguien para que lo taxee. Entonces papá estaría entregando capital. Imagínate que el abuelo tiene una hectárea en la sierra de tierra, una hectárea, una chacra, pero ¿qué va a hacer ahí, no? Mejor dársele a una empresa en arriendo. ¿Quieres utilizarla durante un año? Te doy ese terreno para que siembres. Entonces ahí tú estás entregando naturaleza a una empresa. Pero el factor que más se utiliza en economía
El que más se utiliza como ejemplo es el trabajo. Las familias son dueñas del trabajo. Yo soy dueño de mi trabajo. Y yo lo ofrezco. Yo lo ofrezco. ¿Y todo es a cambio de qué? Ah, ayer mi hijo mayor me hizo una pregunta que me movió el piso. Él tiene todavía 12 años y me hizo una pregunta que me dejó pensando. Dijo, papá, ¿hasta cuándo piensas dictar? Pregunta muy interesante. ¿Hasta cuándo pienso dictar? Me dejó pensando. Tenía que razonar un poquito la respuesta. ¿Hasta cuándo piensas tú? ¿Mm? ¿Alguna vez le has hecho esa pregunta a tu papá? ¿Hasta cuándo piensas trabajar, papá? ¿Hasta cuándo piensas trabajar, papá? ¿Alguna vez le has hecho eso? Claro. Lo que pasa es que mi hijo me ve que dicto todo el día, ¿no? Como ahora ya me ve, antes no, pues antes pensaba seguramente que yo salía y, uy, mi vida era llena de diversión, ¿no? Claro, uy, qué chévere pasar a mi papá, viene cansado de la calle de divertir. Bien, entonces, basado en este cuadrito que está en la pantalla, ¿hasta cuándo uno piensa trabajar? ¿Hasta cuándo trabajarías tú? Hasta cuando dejes de necesitar un medio para conseguir dinero. Claro, te lo dice el cuadro, ¿sí o no? Ah, correcto. Claro, entonces yo le dije esta respuesta, ¿no? Un tanto interesante. Le dije, hasta que tú empieces a trabajar. Entonces, el trabajo se hace ¿por qué? ¿Por qué papá va a trabajar? ¿Que no quiere estar en la casa? ¿Mm? ¿No le agrada estar en la casa? ¿No está harto de ver a mamá? ¿Esa es la razón? No creo, ¿no? Entonces, lo hace por el dinero. Claro, lo hace por el dinero. ¿Ok? Ah, correcto. Entonces, chicos, eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué entregaría papá el capital? ¿Lo hace por el interés? ¿Por qué entregaría papá su fuerza de trabajo? Por el salario. ¿Por qué papá el abuelo entrega su chacra en arriendo? Por la renta. Entonces, a eso nosotros le llamamos mercado de factores. Vamos a coger solamente lo que es el trabajo, ¿ya? Vamos a coger lo que es el trabajo. Miradita para acá. El salario. Pregunta. ¿En qué fase se determina? ¿En qué fase del proceso económico se determina? ¿En qué fase del proceso económico se determina? ¿Mm? ¿En qué fase del proceso económico se determina? Ah, ¿te das cuenta que algunos alumnos me van a decir distribución y otros circulación? Mira, mira el chat, lee la respuesta de tus compañeros. Y no te das cuenta que es el mismo dibujo que el anterior dibujo que había hecho. A ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Si hay mayor demanda de parte de las empresas, el salario sube. Demanda de trabajo, ¿ya? Si hay menor demanda de las empresas, el salario baja. Si hay mayor oferta de parte de los trabajadores, el salario baja. Si hay menor oferta de parte de los trabajadores, el salario sube. ¿Y qué cosa es la demanda y la oferta de trabajo? El mercado laboral. Entonces, la determinación del salario, es decir, cuánto me van a pagar,
se hace en el mercado laboral. Cuando yo, la primera vez que escuché Bonex, que antes era Von Neumann, yo hablé con el dueño de esta academia. Me acuerdo que fue en diciembre, recibo una llamada de un número que no lo tengo en agenda, y el dueño se presentó, yo no lo conocía. Él tampoco, pero había escuchado de mí, ¿ya? Por otros docentes. Entonces, en ese momento, ¿tú qué crees? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de COVID? ¿Hablamos de cine, de películas? No. Él me dijo, quiero tu fuerza de trabajo y te pienso pagar tanto. Y yo le digo, hagamos una cosa, yo te puedo dar mi fuerza de trabajo, pero no quiero cobrar así, quiero cobrar tanto. Entonces, hagamos algo. Fíjate cómo trabajo, fíjate mi desempeño, de qué manera yo enseño, de qué manera, cuál es mi técnica, cuál es mi estilo. ¿Te has dado cuenta que cada profesor tiene su propio estilo? Y de acuerdo a eso, tú me dices cuánto es el salario. Ah, ya, perfecto. Me puso a prueba enero y febrero. Y en marzo yo ya estaba haciendo mi contrato. Y en diciembre del año pasado, mi renovación por otro año más, con otro salario. Entonces, ¿eso qué significa? Que el mercado laboral determina el salario. Pero, profe, yo he puesto distribución, entonces estoy mal. Sí, porque en tu mente piensas que yo te he preguntado en qué fase se te paga el salario. Una cosa es ese momento en que se determina cuánto vas a ganar y otra cosa es cuando, hey, venga la platita, cobro el dinero. Cuando cobro el dinero, ya es distribución. Cuando formo el salario, o sea, qué cantidad debería ganar Víctor Cóndor, ya, eso es circulación. ¿Me dejo entender? Ese error también lo tienen muchos alumnos con la palabra consumo. Y te apuesto que sí, siempre has tenido esa duda, sino que nunca la has hecho. Piensas que consumo es comprar. Y consumo no es comprar. Consumo es usar. Consumo es utilizar. Consumo es usar el bien o servicio o usar el factor productivo. Por eso es que hablan de consumo humano y consumo industrial. Si yo uso el producto, recién puedo decir estoy consumiendo. Te hago una pregunta. ¿Tu mamá acaba de dejarte en la mesa al costado de la computadora un pan con pollo deshilachado con papitas al hilo y con un toque de mayonesa y ketchup? Pregunta, ¿lo estás consumiendo? No. ¿Cuándo lo vas a consumir? Cuando agarras, abres tu bocota y comienzas a masticarlo desesperadamente. Ahí, en ese momento, estás consumiéndole. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo tu necesidad. Cuando tú consumes algo y no satisfaces ninguna necesidad, no tendría sentido. Entonces no consume. El consumo es el uso de la satisfacción de la necesidad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Para aquellos alumnos que no tienen la teoría de distribución, la teoría, la hojita de distribución está aquí. ¿Qué se le paga a la naturaleza? Renta. ¿Qué se le paga al trabajo? Salario. ¿Qué se le paga al dueño del capital? Interés o rédito, son sinónimos. ¿Qué se le paga al dueño de la empresa? Utilidad o beneficio. ¿Y qué se le paga al Estado? ¿Qué es tributo? No te olvides, por favor, que no vayas a utilizar la palabra ganancia. La palabra ganancia es tanto para el dueño del capital como para el dueño de la empresa. ¿Ya? Hay algunos alumnos que he recibido que piensan que ganancia es únicamente para la empresa.
¿Ok? Listo. Claro, por eso se dice que cuando, María del Carmen, cuando recibes la renta, cuando recibes el salario, cuando recibes el interés, cuando la empresa recibe las utilidades, cuando el Estado recibe el tributo, ahí es la distribución. Por eso se habla de pago. ¿Ok, María del Carmen? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ahora, la fase del consumo. Ahora ya que sabes que el consumo es el uso de los bienes y servicios que satisfacen necesidades, el consumo está en función del ingreso. Ese profe que hace el examen de admisión sabe, porque no le vas a engañar a él, que tu problema son las matemáticas. Entonces, ¿qué hizo ese profe? Habló de funciones. A ver, voy a crear acá dos funciones. Pero primero los dibujitos, ¿ya? Primero los dibujitos. Ahí está, 1 y 2. Voy a poner una recta de pendiente positiva y una recta de pendiente negativa. Por favor, lo que voy a hacer aquí es muy importante, ¿ya? Si no tienes conocimientos matemáticos, igual me dices, hazme tu pregunta. Letra A. El consumo depende del ingreso. Y a ver, letra B. Letra B. El ahorro depende del consumo. A ver, voy a colocar eso. ¿Ya? El ahorro depende del consumo. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de esos dos gráficos representa A y cuál de esos dos gráficos representa B? Puedes poner así. Mira, lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat. Izquierda A, derecha B. O izquierda B, derecha A. A ver, por favor. Bien. A ver. ¿Cómo podemos entender esto? Haciendo mágicamente nuestros pares ordenados. Aquí interviene la matemática. Aquí interviene la matemática. Mira, ahí hay dos pares ordenados, ¿no? Acá también hay dos pares ordenados. Por favor, déjame hacer el plano cartesiano. Ya. Aquí tengo un par ordenado y aquí tengo otro par ordenado. ¿Ok? Bien. Entonces, razonándolo de esa manera, tú me dices que A está a la izquierda. Ahora vamos a ver. Si aquí tengo un ingreso 1, aquí tengo un consumo 1. Me estás queriendo decir que a mayor ingreso, o sea, me voy hacia la derecha. Para los que saben, cuando tú te vas hacia la derecha, en la recta numérica estás aumentando, ¿no? Y cuando tu ingreso está en aumento, tu consumo se está aumentando o reduciendo. ¿Qué significa? Que en la ordenada estás arriba, está aumentando. Entonces es correcto. A ver, utiliza la lógica. Si tengo más ingresos, consumo más. Me deslizo hacia arriba. Perfecto. Entonces, este será el gráfico A. Por ende, si este es el gráfico B, sería de esta manera. Yo consumo y ahorro. Si yo realizo ese consumo, tengo esta cantidad de ahorro. Perdón. Pero si consumo más, ¿qué va a pasar con mi ahorro? Se va hacia abajo, o sea, se va a reducir.
¿Tiene lógica lo que digo, sí o no? Entonces, por eso tendría esta forma la función ahorro-consumo, y en el caso de la izquierda sería la forma consumo-inversión. Esto es lo último, la novedad, lo que el profesor de San Marcos está tratando de hacer, ¿ya? En ti. O sea, tranquearte, ¿no? ¿Ya? Ahora, como el profesor de San Marcos dice, pucha, que la lograste, Pulpina, la lograste. Entonces, ¿qué hizo este profe? Dijo, a ver, ¿y si lo agarro por geometría? Porque parece que en trigo domina. Y si lo agarro por geometría, ¿qué hizo? ¿Qué pasaría? Hay determinados meses en donde el ingreso se mantiene, sin embargo, el consumo aumenta. Si esta situación ocurre, ¿qué le pasaría al gráfico de la función consumo? ¿Qué le pasaría a este gráfico de la función consumo? Te pregunto, ¿se vuelve vertical? ¿Se vuelve horizontal? ¿Se desplaza paralelamente a la derecha, paralelamente a la izquierda, paralelamente hacia arriba, paralelamente hacia abajo? Bien, entonces por ahí te quiso agarrar este profe. ¿Y de qué manera lo hizo? Así, mira, dijo, pero si el ingreso no cambia, el ingreso vamos a seguir colocándolo igual. Claro, si el ingreso no cambia, lo que ha cambiado es el consumo, ya que este consumo aumentó y este consumo también aumentó. Entonces, mira, este consumo aumentó y este consumo también aumentó. Ya pues, entonces, ¿qué estás notando? Que hay dos pares ordenados nuevos. Y por geometría tú sabes que solo necesito 2 puntos para trazar una nueva recta. Entonces, conclusión, ¿qué ocurrió? La recta se desplazó paralelamente ¿hacia dónde? Se desplazó de forma paralela hacia arriba. ¿Qué tal? En ningún momento se puso vertical. En ningún momento se puso vertical. O sea, sí. Pero ahí estaba la clave, ¿no? Había una clave que decía se vuelve vertical y justo tú marcas eso. ¿Se entendió, chicos? Incluso yo te puedo dejar una de tarea, ¿no? Tarea, ¿ya? Tarea. ¿Y qué pasa si el ingreso aumenta, pero la gente decide consumir lo mismo? Allá. Entonces ya no se va a desplazar en forma paralela hacia arriba. Se va a desplazar en forma paralela, vamos, respuesta, hacia la derecha. Claro, porque el ingreso hace que la recta se desplace hacia la derecha de forma paralela porque el consumo no tiene que aumentar. El consumo va a seguir siendo el mismo. ¿Qué te parece? Muy bien, chicos. Truquitos del profesor que hizo la pregunta de examen. No, María. No, 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 no. A ver un ratito. María tiene un problemita. María, mira la condición de acá. Aquí el consumo permanece constante. O sea, esta ordenada no se mueve. La abscisa es lo que se mueve en el otro caso. Entonces, por eso decimos que es un desplazamiento hacia la derecha. Empezamos. El profe que hace el examen de admisión sabe que tú llevas geometría analítica. Y es por eso que te hace esta pregunta. ¿Qué tal, chicos?
Y mira, sin ofender, ¿ah? Pero esto de acá, mis futuros economistas, es lo que van a hacer siempre. Si por ahí hay algún alumno que va a estudiar economía, esto es el ABC. Y yo te recomiendo, el día que ingreses, me escribes y yo te voy a recomendar el mejor libro de matemática para economistas y administradores también. Y administradores. Y está gratis, solo que no te lo quiero dar ahora. Pero las primeras páginas de ese libro, ¿ya? Las primeras páginas de ese libro son justamente, mira, ese va a ser tu regalo. Te prometo que el día que ingreses te regalo ese libro de matemática. ¿Ya? Tú sabes que en matemática hay libros para ingeniería, libros no sé, para arquitectura, no lo sé, pero para economía hay un libro muy bonito. Y las primeras páginas de ese libro, ¿sabes qué te dicen? Te enseñan a hacer estos gráficos. Porque gráficos así hacemos como pan diario. Si no, pregúntale a algún amigo que estudie economía y dile, muéstrale esto un poquito y diga, oye, ¿verdad, no? Estamos. Bien, te lo prometo, te lo prometo. Te doy mi promesa desde ahora. Apunta, por favor, que apunte a mi secretaria. El día que logres ingresar, va para Administración y Economía, te regalo ese libro. El libro se llama Matemática para Economistas y Administradores. Ah, también para Derecho. Muy bien, muy bien, muy bien. No hay problema, yo los tengo aquí. Vamos a la última fase y con esa terminamos. Hay 3 grabaciones. Claro, claro, por supuesto. Inversión. La compra de bienes de producción. Ah, la inversión no es cualquier cosa. Ok, Jocelyn, muy bien. No hay problema. Derecho, profesor. Código civil. Te regalo todos mis tomos. Bien. La compra de bienes de producción, maquinaria, equipos. ¿Ya? Mi pregunta es, obviamente digital, ¿ah? No vayas a pensar físico, profe. No, 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 físico no tengo. Todo es digital. Ahora la era digital, ¿no? Porque a mí me ha costado mucho, pero ahora leo libros desde mi tablet, ¿no? O sea, ya no... He aprendido a utilizar eso, ¿no? Un viejito gordito ahí leyendo tablet. He tenido que acomodarme a la nueva tecnología. Bien, vamos con la inversión. La inversión. En el caso de la inversión, tenemos la compra de bienes de producción y la compra de maquinaria y equipo. Claro, Benny, es un saborcito distinto, pero la verdad que con eso del cuidado contra el virus, yo ya no salgo a comprar libros. Los libros los descargo o si no, se los compro, ¿no? Entonces, por ahí como que es más bonito. Claro, claro, ¿quién no? Uf, hermoso, hermoso. Y llevarlo ahí en la combi, ahí, tus horas de lectura. Claro, leer en el parque es un placer hermoso, debajo de un árbol, una tarde, unas 2 horas, durante una semana. Claro, o leer cuando era el libro La hojita blanca, tu dedicatoria, ¿no? Cuando terminas, pones ahí la fecha final, no lo acabé tal fecha, ¿no? Ya, podemos continuar. Basta, 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 ya. La inversión es la compra de bienes de producción. O sea, invertir, profesor, no es producir. No, ¿quién te ha dicho eso? Invertir es adquirir medios de producción. Entonces, en un chifa, invertir no es hacer el chaufa. Invertir es comprar una cocina más grande. A ver, tú solito, ponme alternativas. ¿Cómo sería invertir en una heladería? Vamos, ¿cómo sería invertir en una heladería?
Claro, comprar una congeladora más grande. Exacto. Entonces, yo necesito adquirir productos que me permitan producir más. Ahí estoy invirtiendo. Ahí estoy invirtiendo. ¿Ok? Por ejemplo, al costado de mi casa tengo una bodega que vende lo mismo año tras año. Año tras año. Supongo que el dueño lo que hace es conseguir dinero para poder comer, nada más. Pero veo todo igual. Te hago una pregunta. ¿Hay inversión ahí? ¿Hay inversión? Lo que hay ahí es producción y hay reposición de capital. ¿Qué significa reposición de capital? O sea que con el dinero que tienes, estás generando una nueva producción. Es reposición de capital. Pero ¿cuándo puedes hablar de una inversión perfecta? Cuando adquieres, pues pones un local más. Cuando, cuando adquieres, pues más anaqueles para mostrar tus productos. Cuando contratas una moto y a un trabajador para llevar delivery a los diferentes comensales. ¿Me entiendes, no? Entonces, la inversión se define como el incremento de la capacidad productiva. La inversión se define como ampliar tu capacidad instalada, ampliar tu local, ampliar tu capacidad para producir. No tienes 2 máquinas, ahora tienes 5. Correcto. El uso-empleo, ¿de dónde saco el dinero, profesor, para realizar mi inversión? ¿De dónde lo saco? Depende. Lo puedes usar del ahorro o puedes financiarlo a través de un banco, a lo que nosotros llamamos capital de trabajo. A lo que nosotros llamamos capital de trabajo. ¿Ya? Entonces, no te olvides. El ahorro, profe, mi papá está ahorrando para comprarse una tele grandota, ¿no? Lo que pasa es que él quiere ver el mundial, él tiene fe que Perú vaya al mundial, entonces mi papá está ahorrando porque quiere comprarse un televisorzazo de 70 pulgadas. Ah, mira, qué bonito. ¿Cuánto está? Está a 12.000. Está a 12.000, profe. Y ya ha juntado 4.000. Ah, ya. Entonces, dime, ¿ese ahorro se volverá inversión? No, no es inversión. Ese ahorro se volverá consumo en el futuro. Profe, es que no le he dicho toda la idea. Dime, cuéntame. Lo que pasa es que mi papá piensa comprar ese televisor y va a comprar algunas sillas, ¿ya? Y el que menos en la cuadra, nuestros vecinos quieren ver el partido. En ese televisorzazo aquí no. Entonces va a cobrar una entrada, ¿no? Ah, todos los partidos del Mundial. Entonces ahí podríamos hablar de qué. De que ese ahorro se transforma en inversión. ¿Me dejo entender? Listo. Muy bien. Y ahí hemos terminado. Esas son las fases. Quería darte un pequeño, mostrarte por una ventanita. A ver, por favor, empínate. Mostrarte por una ventanita. Elévate, por favor, un ratito para que alcances a ver un poquito de lo que vas a llevar en la universidad. A ver, voy a poner la función consumo que habla, pues, San Marcos y la función ahorro, ¿no? Pero solamente voy a colocar aquí, donde dice imágenes. Mira, por favor, todo lo que vas a ver en el futuro. Dime, ¿qué imágenes son repetitivas? Gráficos, ¿sí o no? Claro, gráficos. Profesor, ahí está, lo que usted hablaba, un desplazamiento paralelo. Sí, solo que para eso vas a necesitar algunas ecuaciones y fórmulas adicionales. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué trigonometría? Sí, por eso es que en economía necesitamos una buena base matemática. Ahí está la demanda agregada, tantos recuerdos. Bien, claro, Jeremy, matemática 1 y matemática 2 es prácticamente eso. El álgebra es la matriz de todo. Claro. Bien, vamos a suponer que te viene
eh, este tema. Esto de acá ya no es el proceso económico. Esto de aquí ya viene a ser lo que es eh, los sectores, las fases del proceso productivo. Las fases del proceso productivo. Claro, las fases del proceso productivo. Si tú te percatas, aquí tengo la materia bruta que se extrae y se transforma en materia prima, que se transforma, es decir, le das valor agregado y se transforma en bien intermedio, y que el bien intermedio se sigue transformando, le das valor agregado y se transforma en bien final. Es por eso que la materia bruta es este arbolito en su estado más natural. Después extraes los troncos, porque es lo que a ti te importa, y eso ya sería materia prima. Los troncos los transformas a través del valor agregado para formar la madera, y esta madera le sigues transformando para lograr lo que es este escritorio, que sería el bien final. Entonces, ¿qué estás observando? Estás observando que el proceso productivo también son un conjunto de fases. A ver, vamos a colocar por acá. 1, 2, 3, 4. Voy a dejarte de tarea. Si yo colocar aquí el pan, ¿podrías hacer tú, decirme cuál es el insumo, cuál es la materia prima y cuál es la materia bruta? Colócame estos tres en el chat separados por un guión. Colócame estos tres en orden, primero la materia bruta, después la materia prima y después el insumo. Vamos, te doy 20 segundos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, empiezo. ¿Sí o no? A ver, vamos a coincidir. Que el insumo vendría a ser la harina. Claro, porque la harina es un bien intermedio. Ni es un producto natural, ni tampoco satisface una necesidad. Por eso le dicen intermedio. ¿O alguien de ustedes consume harina? No creo, ¿no? Y tampoco la harina la encuentras en la naturaleza. No, no, cuidado, eso no es harina. Ahora, ¿la harina de dónde viene? Del trigo. Ah, entonces el trigo es la materia prima. Claro, el trigo es la materia prima. ¿Sabían que la harina viene del trigo, no? Ah, correcto. Y la materia bruta sería, pues, el sembradío de trigo. En otras palabras, el trigo, ¿ya? En la tierra. ¿Me entiendes? Entonces, el trigo en la tierra no nos interesa mucho, pero es determinante porque si no estaría ahí, ¿de dónde la vamos a obtener? Tendríamos que sembrar. Entonces, el sembradío de trigo viene a ser nuestra materia bruta. Cosechamos el trigo y sería la materia prima. Transformamos el trigo y tenemos la harina. Transformamos la harina y tenemos el pan. Bien, ahí está. Ese es el proceso productivo del pan. Del pan, ¿eh? Ah. Profe, ¿y la masa? No sé, pues no sé qué más quería decir con la masa. Recuerda que los insumos se compran, ¿no? Puede ser que tal vez alguien venda masa, ¿no? Puede ser. Pero los insumos se adquieren, ¿no? Los insumos se adquieren.
Y particularmente no, como que la masa no la adquieres así nomás. A ver, tú solo, pero ahora te lo voy a poner al revés. Pez, dame los tres. Dame la materia prima, el insumo bien final separado por guión. Dale. ¿Cuál sería? Caramba, Anita. Muy bien. Profesor, mire, saco al pez, tendría la materia prima que es el pescado. El pescado lo voy a transformar. ¿Cómo lo transformo? Lo transformo en filete. Claro, le quito todo el espinazo y toda la cosa. Oye, yo tengo una pregunta. Si le vuelas la cabeza y le vuelas la cola, dime, ¿en las tiendas venden filetes o no? Tú dime. Claro, por supuesto. Y finalmente tienes el ceviche. Listo. ¿Te puedo hacer una pregunta tranca? Dime. ¿Y si coloco acá? Ay, mira, con cólera es esa pregunta. Con rabia. A ver, ¿quién la contesta? Clases de historia. Dale. Claro. No tendría nada porque esto no es un bien, es un servicio. Los procesos productivos se hacen de bienes, no de servicios. Y ayúdame, cuando yo digo un servicio, ¿por qué un servicio no puede tener proceso productivo? ¿Por qué un servicio no puede tener proceso productivo? Por definición, los servicios se consumen al producirse. Por definición, los servicios se consumen al producirse. ¿Ok? Por definición, los servicios se consumen al producirse. No te olvides. Listo, continuamos. Listo. También te podrían venir las interrogantes de la economía. En el caso de las interrogantes de la economía, mirando para acá, podríamos hablar del qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Este es de carácter económico, este es de carácter técnico y este es de carácter social. Empezamos. Es de carácter económico, significa que tú vas a buscar el recurso adecuado para tu producto. Es decir, vas a buscar qué hacer con tu recurso escaso. No me imagino que ustedes van a decidir producir con 1.000 soles, pues un restaurante. Tal vez será, pues no sé, una comida de venta de comida en un triciclo, ¿no? Una informalidad, ¿no? Y no me imagino que con 100.000 soles tú vas a hacer un puesto de venta de marcianos.
Entonces, tú tienes que saber en qué vas a utilizar tus recursos. Repito, tú vas a tener que buscar la forma más idónea de llevar tu dinero a una producción. ¿Estamos? Ahora, una vez que ya se ha decidido en qué vas a producir, la técnica de producción es importante, porque la técnica de producción ya representa la tecnología. Ahora, vas a usar más mano de obra que capital, se llamaría mano de obra intensiva. Vas a usar más capital que trabajo, se llamaría capital intensivo. Y si vas a usar igual número de máquinas que trabajadores, se llamaría tecnología intermedia. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú y yo ponemos un negocio de masajes y compramos 15 sillones, 15 sillones eléctricos de masajes y los colocamos en un centro comercial? Dime, ¿qué estamos aplicando ahí? Capital intensivo, mano de obra intensiva, tecnología intermedia. Capital intensivo, o sea, porque tan solo vamos a necesitar a un personal para que controle los tiempos de cada sillón. Pero en cambio, si yo te dijera, ¿y qué pasaría si contratamos personal para realizar los masajes? Ah, entonces, profesor, ahí sería más mano de obra intensiva. Claro. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Bonex, ¿qué técnica usa? Bonex, ¿qué técnica usa? Claro. ¿Te das cuenta que en la misma plataforma Zoom hay 18 profesores? 18 profesores pasan por aquí. Entonces, el elemento más importante de esta empresa constituye su factor capital o su factor humano para Bonex. Ah, el factor humano, el factor trabajo. Por eso es que se preocupa mucho por nosotros, porque basta que uno de nosotros esté pues con una enfermedad, ya no hay más producción. ¿Para quién producir? ¿A dónde vas a llevar tus productos? ¿Dónde vas a dirigir tus productos? Depende. Riqueza, holgura, pobreza, extrema pobreza. Tú decides dónde llevar. Por ejemplo, Samsung. Samsung. Te hago una pregunta. ¿Para qué sector Samsung ha creado el celular Z Fold 3, valorizado en 8.000 soles? Pero también Samsung ha creado el A10, valorizado en 429 soles. Entonces te das cuenta que una empresa tiene que saber decidir para quién va a producir, ¿no? Claro, es como cuando te digo Cencosud. Cencosud tiene el hipermercado Metro, pero también tiene Wong. ¿Dónde coloca los locales de Metro? ¿Dónde coloca los locales de Wong? Igual que Intercorp. Tiene Plaza Vea y tiene Vivanda. ¿Me entiendes, no? ¿Cómo no dice? Bueno, listo. Continuamos. También, a ver, una preguntita sobre interrogantes de la economía, ¿ya? Ahí, ¿cuál sería la clave?
Claro. Ahí tú te das cuenta de algo, ¿no? Ahí tú te das cuenta que puedes hacerlo leyendo, puedes hacerlo en 2 segundos, ¿no? Profe, quiero decirlo en 2 segundos. Claro, porque el qué, cómo, para quién son las interrogantes. Las demás no son interrogantes. ¿Te acuerdas de esta pregunta de admisión del 2021? Fue la primera y última vez que vino un dibujo y les vino para el área A. Recontra fácil, ¿cierto? La puedes leer y sacar la clave, pero también la puedes hacer en 2 segundos. ¿Cómo? Fácil. Lo que pasa es que no existe el cuándo producir, ni el cuánto producir, ni el por qué producir, clave, avión. Entonces, para que se te quede, vamos a usar una técnica para que se te quede. Dime, dime, ¿cuáles son las interrogantes? Coloca las 3 en el chat, tú solo, sin ayuda. ¿Qué, cómo y para quién? Nada más, Ricardo. Nada más, así. Termino con los sectores productivos. Los sectores productivos tenemos sector primario, secundario y terciario. Sector primario, secundario y terciario. ¿El primario de qué va? El primario es el sector extractivo, pero recuerda que también puede ser el sector productivo, ya que no todo vamos a extraerlo. También tenemos que producir, ¿ok? También tenemos que producir. Entonces, ese vendría a ser mi sector primario. Listo. Después tengo el sector secundario, que es el sector transformativo. Claro, el sector de transformación. Ahora, para reconocerlo, está ahí la industria y también está la manufactura. ¿Ya? Y para terminar, el sector terciario es en donde están todos los servicios. Benny me pregunta, ¿la apicultura sería sector primario? Bien, vamos a decirlo, Benny. ¿Qué cosa es apicultura? Coloca. Tú solito lo vas a hacer, no vas a necesitar mi ayuda. Tú solito, apicultura. Crianza, suficiente, acabas de decir crianza. Si es crianza, ¿qué cosa es? ¿Vas a transformar a la abeja? No, ¿verdad? Estás ayudando a la existencia de abejas. Entonces, no es extractivo. ¿Qué es? Productivo. Productivo. Y el productivo está dentro del sector primario. ¿Ok? Es como si yo te dijera esto. ¿Cuál es la diferencia entre la pesca y la piscicultura? Bueno, lo que tienen en común es que ambos se encuentran en el sector primario. Eso tienen en común. Ambos se encuentran en el sector primario. Solo que uno es netamente extractivo, la pesca, y el otro es productivo. ¿Me dejo entender? Jeremy, uno extrae, el otro produce. Listo. Resolvemos nuestro material. Una minera, ¿en qué sector se encontraría? Primario, cierto. Uno a casa. Número 2. La telefonía. ¿Es un servicio, cierto? ¿En qué sector se encontraría? Terciario. La 3, la 4 y la 5 y la 6 la vamos a dejar porque son del tema costos. Ahorita lo vemos. La 7 me dice quién ocupa tal cosa. Aquí faltaría, Rosa trabaja todos los días, Martín, el gerente general de su empresa, faltaría.
de su empresa de calzado. Empezamos. Entonces, comienzo por acá. El primero es el Estado. El siguiente es familia. Y el último es empresa. Beso. Mariana es una periodista que está realizando una publicación acerca de, la número 8 te está diciendo que en la primera son las remuneraciones, o sea, quién hacer la distribución. Y la segunda es el uso del factor trabajo, la producción. Beso. 9. La inversión se realiza con una única condición. ¿Cuál? Ganar. Dedo. 10. Si la pachamanca se hacía antes con piedras y ahora existe una nueva técnica, que es a través de ollas y hornos, entonces, ¿qué adquirió? Nueva técnica, tecnología. 11. El gas, el petróleo y los minerales, los tres últimos son no renovables. La naturaleza no puede volver a crearlos. 12. ¿Con qué objetivo se saca un capital de trabajo, un préstamo? Para estimular la producción. Dedo. La 13 la dejamos, igual a 14, la 15, la 16 y vamos por la 17. Las operaciones de compra y venta serían ¿qué? Circulación. Y el pago de los salarios, distribución. 18. ¿Qué representa el saldo restante? El ahorro. ¿Y cómo relacionas el ahorro? La riqueza no consumida. La 19 la dejamos un ratito. 20. En la producción se usan los modernos, falso. La empresa es un factor clásico, falso, es un factor moderno. En la distribución, verdadero. El Estado cobra tributo, verdadero. Cuando ahorra, se puede invertir, verdadero. Clave, dedo. ¿Qué hace la empresa Renzo Costa? Produce, transforma el cuero. ¿En dónde se realiza el valor agregado? En la producción. 22. La cunicultura. Muy parecido a que su compañero nos preguntaba sobre la apicultura. ¿Pertenece al secundario? No, falso. Al primario. El sector secundario transforma, verdadero. En el sector terciario ubicamos a la construcción. No, en el sector secundario. La primaria tiene relación con el valor agregado. No, el valor agregado es en el secundario. Respuesta, avión. 23. ¿Cómo se llama cuando guardas dinero? Ahorro. La 24. Pregunta, si estás haciendo, te dice, ¿en qué sector productivo la mayoría de la PEA labora? El mayor porcentaje de la población económicamente activa labora en el sector terciario, el sector servicios. Algunos piensan que es en la minería, no. 25. Te habla de los polos económicos, de empresas a familias. Eso es la circulación. Beso. Bien, para todos aquellos alumnos que van al área D, tú que vas al área D y quieres más, te estoy regalando mi cuadro de proceso económico para el área D. Mira la pantalla. Es el super proceso económico área D con leyes, con cuadros, con curva de Lorenz, con gráficos, con tipo de distribución, con clase de consumo. Todo el proceso económico en una sola hoja condensado, pero para nivel D, por si acaso. O sea, un adicional, un plus más de lo que ya hemos visto. Para ti con mucho cariño.
Bien, ahora vamos a hacer las preguntas de costos. Profesor, yo no sé costos. Bien, por eso te estoy regalando ese cuadrito de producción, en donde te he colocado todas las formas de productividad, cómo son las fórmulas de productividad, y también hemos colocado todas las formas de costos, con gráficos, fórmulas, y ahí está, mira, ¿eh? No te olvides que el día domingo de examen de admisión del área E, ingeniería, preguntaron una pregunta muy pichi. ¿Qué gráfico representa el costo fijo? Y habían 3 dibujitos ahí. Aquí te regalo los 3 para que lo puedas entender. Y si quieres más, acá están los costos unitarios. Milagros me pregunta, ¿profesor, la construcción no sería un servicio? No. El servicio es una actividad humana en donde el resultado no se puede tocar. Pero en el caso de la construcción sí. Porque el constructor termina y ¿qué ha transformado? El ladrillo, el cemento. ¿En qué? ¿En qué lo ha transformado? En edificación. Entonces, el constructor transforma. Recuerda que los que hacen servicios, sus productos terminados no se tocan. Ejemplo, yo, agarra mi clase, desde abajo, agárrala. No se puede. Agarra el transporte. No, tú puedes agarrar el medio de transporte. Por eso se dice que los servicios son intangibles. Por eso se dice que los servicios son intangibles. La 3 aquí sería la clave beso. 4, casa, salario de costos fijos. 5, costo fijo medio. 6, costo unitario. A ver, ¿cuál nos faltaba? La 13. La 13 sería costo total. Beso. La 14 sería alquiler de local. Casa. La 15 es sumar 25.000 más 25.000, 50.000. Costo fijo más costo variable. La 16, ¿cuáles son los costos variables? Bueno, los insumos, pescado, marisco y plato descartable. Y la 19, la fórmula de la productividad media, es la división de la cantidad producida entre el número de factor. Entonces, si hacemos caso a eso, 1000 entre 10, productividad media del trabajo. 100. Productividad media del capital. Del capital sería 1000 entre 4, 250. Clave, dedo. Y ahí ya tendríamos todo realizado. Espero que les haya gustado la clase, chicos. ¿Ya? Siempre hay mucho más que enseñar. Muchas gracias.